Vamos a leer este pasaje de Isaías 14, 12 al 17. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Se nos relata aquí, hay más contexto de la caída de una parte de los ángeles. Pero el caso que quiero ir comentando antes de tomar la Santa Cena es que hubo una parte antes de la creación de las cosas materiales del universo, una parte de la población celestial que se rebeló contra el Señor, contra Dios. ¿Y cuál fue? ¿Qué sucedió? Hay algunas luces, no sabemos toda la historia. La Escritura nos dice muy probablemente lo que el Señor quiere que entendamos y no más allá. Pero hay algunas luces que nos dicen que lo que ocurrió en el corazón de Satanás, de Lucifer, fue su orgullo, su vanidad. Él era el más alto de los ángeles, era el más alto de la creación de Dios, y él entró en su corazón la maldad. Entró en su corazón el pensar que él podía y quería no solo rebelarse contra Dios, sino estar por sobre Dios, tener su propia cosa, su orgullo y su vanidad. Pero eso es imposible. Y por eso Satanás y este tercio de la población de ángeles fueron castigados y fueron limitados, destituidos del ejercicio de lo que Dios quería para todos sus ángeles. Y este Satanás fue enviado a la tierra, y él habita con sus huestes en los dos primeros cielos. Hay tres cielos, ¿verdad? El primer cielo es este que vemos, esta atmósfera. Hay otro cielo que es más alto, que es un firmamento, y hay un tercer cielo que es donde habita el Señor. A veces eso genera ciertas confusiones y nosotros nos disparamos al tercer cielo cuando nuestro lugar es en otras situaciones. Pero esas son situaciones teológicas que se pueden conversar. Pero estas huestes fueron enviadas, entonces fueron desterradas. Y en este destierro de esta tercera parte de los ángeles, ellos tienen su tiempo contado hasta que finalmente, y eso falta bastante según la mirada del ser humano, para que ocurra, van a ser atados total y completamente. Pero falta harto tiempo para eso. Por lo menos tiene que haber 1000 años de gobierno del Señor acá en la tierra. Pero eso para el Señor es un tiempo, para nosotros es mucho tiempo. Entonces,
Él está desterrado y acá Él intenta obstaculizar los propósitos del Señor, sus planes, los propósitos de Dios, sus planes, y a la criatura humana que es creación del Señor. Así que hay una batalla espiritual, y es eso que quería primero plantear o que recordáramos, ¿no es cierto? Que hay una actividad espiritual en el terreno de lo invisible provocada por esta tercera parte, por Satanás y sus demonios, por estos ángeles caídos, y que tienen su residencia aquí en la tierra, en el primer y segundo cielos, en los aires, en las zonas celestes, que dice la Escritura, y de ahí están operando, trabajando para interferir con los planes de Dios y atacar, interferir con el propósito que el Señor tiene de que el ser humano, su criatura, le adore a Él. Ese es el panorama. Así de sencillo. Hay toda una actividad demoníaca desarrollada y que en estos tiempos es tan evidente ya. En las naciones, a todo nivel. En las naciones, en el presidente de las naciones, y en las calles de las ciudades. Desde la gente que lee el tarot, adivina, agoreros, etcétera, en las calles de esta misma ciudad, pero también quiere interferir en las naciones, para que el curso de las naciones tengan un desarrollo de tal manera que se opongan al plan, al proyecto de Dios. Y por eso entonces las naciones se unen, los gobernantes se unen, pero detrás de eso está toda una actividad espiritual demoníaca. Nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos de que este es el panorama. Este es el panorama. Nosotros en la iglesia, en las iglesias carismáticas, donde nosotros queremos gozarnos en el espíritu, ¿no es cierto? A veces como que se coloca un poquito al lado, o se olvida, o se toma distancia de esta realidad. Pero nosotros tenemos que saber que este es el panorama. Esta es la realidad que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Cuando nosotros pedimos al Señor que abra nuestros ojos, estamos pidiendo al Señor que abra nuestros ojos a una realidad gloriosa de sus negocios, de sus cosas. Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos para entender esta batalla espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? Y de esa manera la iglesia tome un rol activo en los negocios de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en la cruz, donde vino Cristo a morir, se selló, hubo un cambio profundo, del cual nosotros tenemos que estar conscientes para batallar, para movernos
con la conciencia muy clara de esos cambios que ocurrieron allí en la cruz. En primer lugar, en la cruz se restauró el propósito de Dios, de que Él estaba creando el universo y al ser humano para ser adorado. Él creó todas las cosas para que todas las cosas y todas las personas le glorifiquen. Esa es. Nosotros decimos, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Y nosotros decimos, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Y para qué? Para que le glorifique. El propósito no se termina cuando tiene Dios una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, sino que ese propósito tiene a su vez una razón de ser, y esa razón de ser es para que glorifiquemos a Dios, porque Él quiere ser glorificado. Él creó todas las cosas para autoglorificarse. Y eso es una tremenda bendición, porque cualquiera, incluso he escuchado con algunos que he conversado, que cuando dicen, pero ¿no parece eso un poquitito autorreferente? ¿No parece eso un poquito egoísta? Claro, si lo vemos para los hombres, el que quiere hacer algo para su propia gloria está lleno de egoísmo. Pero en el caso de Dios no. Porque en el caso de Dios es que Él quiere autoglorificarse. Él quiere que Él creó algo y alguien para que lo glorifique, porque Él comparte su gloria con ese que creó. Esa es la tremenda bendición. Por eso que nuestro privilegio es adorarle, reconocerle, glorificarle. Porque en eso encontramos nuestro propio sentido de existencia. Y esa es la maravilla que Él quiso compartir con su creación. Así que en la cruz se consumó esta vuelta al propósito que Dios tenía de que su nombre fuera reconocido, exaltado. Satanás había puesto ahí una traba. Satanás había interrumpido. Sus esfuerzos consistían en interrumpir que la creación y el ser humano glorificara a Dios. Pero allí quedó restaurada la posibilidad de esa glorificación del Señor. En segundo lugar, en la cruz fue restaurado el ser humano en tanto era prisionero del pecado. En la cruz se terminó aquella prisión, aquella cautividad del ser humano respecto del pecado. Que como Pablo nos explica, el ser humano quería hacer el bien, pero no podía. Quería dejar de hacer el mal y no podía. Tenía conciencia de que era mejor hacer lo bueno y dejar lo malo, pero no podía. Y es en la cruz donde se cambia esa realidad. Donde ya la cautividad del ser humano respecto del pecado ya no es más. Ya es posible, por el sacrificio de Cristo, ya es posible cambiar entonces, y el ser humano ya no está preso, sino está libre para hacer el bien. Amén.
Pero esto hay que creerlo y hay que practicarlo. Porque muchas veces las personas dicen, no puedo. O algo que he escuchado con bastante frecuencia, dicen, bueno, es que uno es un ser humano. Es que tienen que tomar en cuenta que uno es ser humano. Entonces, no está activa esta palabra de libertad respecto del pecado. Nosotros, queridas hermanas, somos libres por la sangre de Jesús, por su muerte en la cruz. Nosotros somos libres de la opresión, de las prisiones respecto del pecado. Primera de Juan 3:8. Vamos a ir a algunas escrituras. Primera de Juan 3:8. Que leíamos el viernes cuando estábamos entregando el ayuno. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado para morir en la cruz. Fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, la obra del diablo era esta esclavitud, era provocar, mantener esta esclavitud del ser humano a esta condición de pecado, en que si bien el ser humano quería salir del pecado, no podía. Pero la Escritura dice que Jesucristo fue enviado precisamente para cortar esa cadena de opresión. Entonces esa mentalidad, esa condición del ser humano fue cambiada en la cruz. Entonces nosotros somos capaces de dejar el pecado y andar en santidad. Dejar el pecado y andar en santidad. Hermanas, hermanos, nosotros, yo sé que ustedes se dan cuenta, pero el pecado hace mal. El pecado hace mal. El pecado, ¿qué hace? Destruye, aplasta, quita el gozo. El pecado es destructor en sí mismo. Por eso no es cuestión de, bueno, ahora que soy cristiano, ahora que camino con el Señor, entonces dejo el pecado, porque, bueno, esa es una manera de decirlo, pero es una manera muy simple de decirlo. Nosotros dejamos el pecado porque el pecado destruye. Porque vemos ahí riqueza. Cuando el Señor y la enseñanza apostólica nos dicen que nosotros andemos en el Espíritu, no en la carne, no en el pecado, no se están queriendo salvar de una condición que nos hace daño. Dios nunca ha hecho, en su propósito, nunca está dirigiéndonos para hacernos la vida más difícil, sino todo lo contrario. El Señor quiere hacernos la vida más fácil. El Señor quiere hacernos la vida más gozosa, más libre. La opresión del pecado fue rota en la cruz por Jesucristo el Señor. Vamos a leer un pasaje también en Colosenses 2, capítulo 2.
Colosenses 2. Verso 15. Vamos a leer desde el 13 al 15. Antes de recibir esa circuncisión, ¿cuál circuncisión? Está explicado más arriba, pero dice, antes de recibir esa circuncisión, o sea, la circuncisión de que antes no podíamos dejar de pecar y ahora hemos sido circuncidados, hemos sido ese prepucio, esa cadena que impedía el hecho de andar en santidad, de estar en libertad, eso se cortó. Fue una circuncisión. Entonces, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, y desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesús en la cruz desarmó a los poderes y a las potestades, a este Satanás y a este tercio de los ángeles. Los desarmó. Ya no tienen esta autoridad que tenían sobre el ser humano. Entonces, allí está puesto Satanás y sus demonios. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y finalmente, en la cruz se ratifica la condenación de Satanás y sus demonios. En la cruz se consumó la oportunidad para el ser humano de que elija entre estar con el Señor o estar sin el Señor. En la cruz se consumó aquello. Satanás y sus huestes no son redimibles. No hay ninguna posibilidad de redención para Satanás y sus ángeles. Su destino está claro y no hay ninguna posibilidad. Para el ser humano, en cambio, Jesús vino, se encarnó, se hizo como nosotros y murió por nosotros en una muerte vicaria, en una muerte de reemplazo. Nos correspondía a nosotros morir por causa de la transgresión, por nuestros pecados, pero Cristo nos reemplazó en la cruz. Y con eso satisfizo la justicia de Dios. De modo que en la cruz se ratificó. Esa fue la instancia, la cruz de Cristo. No hay más oportunidad. Es la cruz. El que quiere seguir a Jesús, por fe se toma de su acto en la cruz, su acto redentor en la cruz, y el que no, se va al infierno, junto con Satanás y sus demonios. En la cruz se selló, se ratificó. Ese es el acto más sublime, más decisivo
del amor de Dios por el ser humano. Y nosotros, gracias a Dios, hemos tomado para nosotros ese amor de Dios en la cruz. Entonces, resumiendo, nosotros vemos en la cruz, donde se derramó la sangre de Cristo, vemos que el proyecto de Dios se restaura. El proyecto de Dios de que su creación, de que la creación del ser humano, el ser humano lo glorifique. Vemos que allí nosotros podemos salir de esa esclavitud del pecado. Vemos que allí Satanás y sus demonios son exhibidos públicamente y se les dice: ustedes ya no tienen más autoridad sobre el ser humano. Y en la cruz vemos que definitivamente Satanás ya no tiene más que hacer. Sin embargo, todavía está intentando perturbar al ser humano y especialmente a la iglesia. Pero nosotros podemos estar contentos, ¿verdad? ¿Estamos contentos? Aleluya. Sí, estamos contentos porque Jesús derramó su sangre. Derramó su sangre. Vamos a tomar la cena. Voy a pedir